Muy buenas noches, mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano, su servidor, Joseph Morales Espinola, transmitiendo en vivo desde Facebook para cada uno de ustedes desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para compartir una vez más un tema sobre un tiempo litúrgico que la Santa Iglesia Católica celebra como preparación para la festividad o la natividad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente aquí y poder compartir este tema, que espero, queridos hermanos, que sea de mucha bendición y de mucho conocimiento para el pueblo católico y a la misma vez también para el pueblo no católico. Quiero, antes de empezar esta transmisión, de compartir este tema, agradecer al administrador de este foro, que es mi querido hermano Francisco Avelar, para que Dios y la Virgen María bendigan a su familia, lo bendigan a él, y que este pequeño tema sirva de mucho crecimiento, tanto espiritual como también crecimiento en la parte personal. Bendiciones, hermano Francisco, y difundamos este video para que podamos llegar a más hermanos católicos. Como les decía al inicio, queridos hermanos, este video vamos a compartir un poco sobre lo que es el tiempo de Adviento. Este tiempo litúrgico tan importante que la Santa Iglesia Católica a través de los siglos ha establecido para que nosotros podamos prepararnos y poder recibir el acontecimiento más importante que marcó un antes y un después de la humanidad, que no es otra cosa que el nacimiento de nuestro gran Dios y único Salvador Jesucristo. ¿Qué es el Adviento, queridos hermanos? Como les mencionaba, el tiempo de Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo más próximo y son 4 domingos anteriores a la Navidad, y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. El término Adviento, hermanitos, viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia. Estamos en un tiempo, año litúrgico como lo establece la Santa Iglesia Católica. Para nosotros, un domingo antes de este tiempo de Adviento es la festividad de Cristo Rey, como también en el ámbito civil. Nosotros sabemos que el último día de cada año es el 31 de diciembre. De la misma forma también para nosotros los cristianos católicos, un domingo antes de terminar el año litúrgico es con la solemnidad de Cristo Rey. El sentido del Adviento, hermanos, es avivar en los creyentes la espera del Señor. Este tiempo es importante porque nos preparamos para recibir esa espera tan maravillosa, tan importante, tan especial de nuestro Dios y único Salvador Jesucristo. Esto es lo importante del tiempo de Adviento. ¿Qué más podemos decir? El tiempo de Adviento, hermanitos, está dividido en 2 partes. La primera parte, desde el primer domingo, marcado carácter escatológico. ¿Qué significa esto, hermanos? Mirando la venida del Señor en el final de los tiempos. Las liturgias van a estar establecidas para poder ver que en algún momento nuestro gran Dios y Señor Jesucristo va a cumplir su promesa de venir, de regresar nuevamente. En el tiempo de Adviento también nos preparamos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama escatología. La segunda parte también de este tiempo de Adviento se orienta específicamente, hermanos, para preparar explícitamente a la venida de Jesucristo en la historia de la Navidad. Entonces, en este tiempo de Adviento que ya ha empezado el domingo anterior, nos permite poder prepararnos para recibir este acontecimiento, el nacimiento más importante de la historia de la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo, hermanos, del profeta Isaías, primera lectura. También se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento, señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor. Como escuchamos, hermanos, los textos bíblicos nos hablan de aquella promesa, de aquella profecía en Isaías y en el cumplimiento total en los evangelios de que aquel niño, el Hijo de Dios, iba a venir para salvarnos. Y a la misma vez, hermanos, debemos de reflexionar que nos presenta
en los 4 domingos pasajes bíblicos y personajes importantes, como por ejemplo el profeta Isaías, ese gran profeta, Juan Bautista también, ese gran profeta, y sobre todo María Santísima. Estamos llamados, hermanos, en estos 4 domingos de Adviento a poder fijar nuestra mirada en ellos y poder prepararnos, viendo en cada uno de estos personajes las virtudes que tuvieron y de la manera tan fascinante, tan hermosa, que se prepararon para poder recibir, en este caso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. En especial, Juan el Bautista y María de Nazaret, porque el profeta Isaías, pues sabemos que él solamente fue un profeta que anunció que el Hijo de Dios, que Dios mismo iba a venir a este mundo. ¿Qué más podemos hablar, hermanos, sobre el tiempo de Adviento? Que tiene una triple finalidad el tiempo de Adviento. Y escuche bien, hermanos, tiene una triple finalidad para nosotros los cristianos católicos, auténticos y verdaderos, los cristianos católicos. Este tiempo debe de ser un tiempo muy importante. ¿Cuál es la triple finalidad? Primera finalidad, hermanos, recordar el pasado. ¿Qué significa esto? Recordar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. Recordar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. Que el Señor ya vino y nació en Belén. Eso es lo que debe de primar en nosotros. Recordar el gran acontecimiento. No una fecha, sino el gran acontecimiento. Que ese niño que Dios envió por medio del vientre virginal de María, vino a este mundo. ¿Para qué? Para poder nacer y hacerse uno más como nosotros, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a perdonar, y sobre todo Él vino para cumplir con la misión que su Padre en los cielos le había encomendado. Eso es lo importante, que debemos de recordarlo con mucho amor, con mucho respeto. Eso es lo que es la invitación que hace la iglesia en este tiempo de Adviento. ¿Qué más nos dice, queridos hermanos? Esa fue su venida en la carne, lógicamente, ¿no? En San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne, es decir, el Logos, el Hijo de Dios, se hizo carne. Vino aquí, se hizo uno más entre nosotros. Y una característica importante que resalta la iglesia católica, hermanos, y Él vino aquí, no solamente se hizo carne, sino vino lleno de humildad y de pobreza. Este tiempo es el idóneo para poder entender, hermanos, detenernos un poco en el tiempo, en lo común de las actividades que usted y yo realizamos, y ponernos a pensar, ¿no? Jesús nos invita a la humildad. Jesús nos invita al recogimiento. Jesús nos invita a compartir todo, lo mucho, lo poco que Él nos da. Pero sobre todo Él nos pide que seamos humildes. A veces nosotros queremos tantas cosas, hermanos, en la parte material, pero no nos damos cuenta que el Todopoderoso vino y nació en un portal de Belén, en un lugar extremadamente pobre. Eso es lo que nos invita este tiempo de Adviento que debemos de meditar, queridos hermanos. Vino también como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida. Esta es una de las finalidades que nos invita el tiempo de Adviento a poder contemplarlo, tanto ustedes como mi persona, hermano. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra finalidad? Vivir el presente. Se trata de vivir en el presente, en nuestra vida diaria, la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Qué importante, no solamente decir sí, hace 2000 años vino el Salvador del mundo, nació en un pesebre, o recordar la Navidad y se acabó. No, sino que ese acontecimiento importante, el nacimiento de Jesús, usted y yo estamos en el deber, hermano, cristiano, en el deber del verdadero cristiano, de poder vivir, de poder hacer auténtico ese nacimiento de Jesucristo en mi vida, ¿no? De poder demostrarlo al mundo entero, que ese nacimiento a mí me tocó, a mí me llenó, a mí me iluminó y sobre todo a mí me transformó. Eso es lo que la Santa Iglesia nos pide, que vivamos ese acontecimiento importante, no solamente que lo recordemos como un recuerdo cualquiera, sino que lo hagamos vida, que imitemos esa humildad, esa pobreza, esa sencillez de Cristo, que lo pongamos en práctica, queridos hermanos. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. Fíjense aquí valores importantes: justicia y vivir en el amor. Es decir, que Jesucristo no únicamente, hermanos, se queda en el mero hecho de que Él viene y se acabó y todo bonito, y cantamos y alabamos y decimos gloria a Dios
y nos alegramos un momento, no, sino que ese acontecimiento del nacimiento de Cristo tiene que a usted y a mí tocarme, transformarme, cambiarme. Usted tiene que ser, a partir de este tiempo de Adviento, un hombre, una mujer diferente, un hombre y una mujer transformada, un hombre y una mujer que le diga sí al Señor, no cuando usted crea que debe de ser, sino cuando el Señor le pide. Y cuando el Señor te pide a ti y a mí es en cada momento, a cada hora, en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada semana, en cada mes. Dios te pide a ti y a mí que nos transformemos, que nos abramos a Él todos los momentos de vida que Él nos da. Ese es el compromiso que usted tiene, querido hermano, querida hermana, en esta noche y sobre todo en este tiempo de Adviento, de hacer la voluntad de Dios, de vivir en el amor, de vivir en el perdón, de vivir en la justicia, de vivir en la humildad, de vivir en la sencillez y de compartir todo cuanto Dios a usted y a mí me ha dado de manera muy generosa. La otra finalidad, querido hermano, es prepararnos para el futuro. ¿Qué significa esto? Se trata de prepararnos para la parusía. La parusía es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá, dice, como Señor y juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna de los sufrimientos. Entonces, tres finalidades importantes del tiempo de Adviento, queridos hermanos. Recordar el pasado nacimiento de Cristo, ¿no? Vivir ese nacimiento aquí en el ahora, hoy, no mañana, hoy. Vivir el amor, vivir el perdón, la reconciliación, vivir la humildad, la sencillez, todos esos valores cristianos y morales que Dios quiere que usted y yo lo pongamos en práctica. Y lo más importante, prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y que habla de que depende de cómo usted y yo vivamos, vamos a tener el castigo eterno o la gloria eterna. Y esto que dice aquí, que los leí hace un momento, hermano, está basado en Mateo capítulo 25, en el juicio final, ¿no? Que el Señor vendrá en su gloria y nos juzgará a cada uno, dice las Escrituras, según nuestras obras que hagamos hecho. ¿Y cuáles son esas obras de caridad que Jesús nos pide? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve hambriento y me diste algo también de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Y también estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Si usted y yo no hacemos eso, pasará un Adviento más. El Adviento del 2019, 2020 y del próximo año del Adviento, y será un Adviento más. Simplemente usted celebrará la Navidad o irá a la celebración eucarística o litúrgica como un oyente más, pero nada en usted o en mí habrá cambiado. Pero el Señor te pide en esta noche, querido hermano, que usted me está viendo a través de esta red social, de este foro, que usted entregue su vida a las manos del Señor. El Señor le pide que este Adviento no sea como los anteriores, sino que este Adviento sea especial. Porque el Señor quiere tocar su vida, el Señor quiere transformar su vida. Dígale al Señor, sí, Señor, a partir de ahora quiero ser un hombre nuevo, quiero ser una mujer nueva, quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa, quiero ser un mejor padre, una mejor madre, quiero ser un mejor hijo, una mejor hija. Y a partir de eso Dios hará cosas increíbles en usted y en su vida. Y cuando sea ese 24 de diciembre, 10, 11 o 12 de la noche, usted podrá decir delante de Dios, Señor, aquí estoy yo, me preparé para poder recibirte en mi corazón este nacimiento. Y lo podrá vivir de manera intensa como el Señor Jesús lo pide y quiere que usted y yo lo vivamos, hermano. ¿Qué más podemos decir, queridos hermanos? En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la parusía, de la segunda venida. Y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión y la proyección. Aprovechando, hermanos, este tiempo de Adviento para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes. Aprovechemos este tiempo de Adviento, hermanos, para que usted se ponga a pensar y diga, ¿estoy haciendo algo bueno? ¿Qué de bueno estoy haciendo?
¿Hay alguna cosa que debo cambiar, que debo mejorar? Ahora, ¿hay algo que tengo que dejar de hacerlo para mejor hacer algo más bueno que eso? ¿O hay algo que no estoy haciendo, que sé que si yo lo hago, lo voy a hacer muy bien y va a ser de provecho no solamente para mí, sino para los que lo rodean? Es tiempo de pensar, hermanos. Es tiempo de hacer un alto a todo el trajín que usted y yo podemos tener durante el día y de poder centrar nuestra mirada al Señor para poder ver cómo es que estamos siendo nuestra parte cristiana delante de Dios. Es importante también, hermanos, saber y hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de cómo va nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores. Esto es importante, hermanos. Hacer un alto, poner un stop y usted decir cómo va mi vida y mi relación con Dios. Mi relación con Dios va buena, por ende en mi parte matrimonial va a ir bien. Por ende, en mi parte familiar va a ir bien. Por ende, yo como padre voy a ser un excelente padre, una excelente madre. Por ende, la relación que tenga yo con mis vecinos va a ser excelente. Por ende, cada cosa que yo haga en la calle va a ser dejando un mensaje de amor, de paz y de fraternidad. Todo eso de ahí, hermano, es lo que usted tiene que pensar para poder vivir en este tiempo de Adviento. Y Dios, por medio de su Santa Iglesia, nos presenta y nos pide que dediquemos este tiempo a la oración, a la contemplación y a prepararnos muy humildemente para el gran acontecimiento que es recibir o la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En Adviento, hermanos, debemos hacer un plan para que no solo seamos buenos en Adviento, sino siempre analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo en lo mismo. Esto es importante, hermanos. No, es que yo solamente me voy a portar bien en este tiempo de Adviento y la preparación para la Navidad. Después que pase el 24 o el 25, ¿qué me importa de ahí para adelante? Dios no nos pide esto. Dios lo que nos pide es que usted y yo hagamos un propósito, un plan, de que a partir de este momento, hermanos, el hoy, el mañana no sabemos, el hoy, a partir de ahora usted le diga a Dios: Señor, yo entrego mi vida a ti, haz de ella lo que tú quieres. Yo me predispongo a hacer tu santa voluntad. Solamente te pido, Dios, que tú me des esa fuerza, esa voluntad de ser cada día un mejor cristiano, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor amigo, una mejor amiga, un mejor trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, no solamente en el tiempo de Adviento, no solamente en la preparación para la Semana Santa, en Cuaresma, no, durante todos los días de tu vida usted tiene que estar predispuesto para poder hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Adviento, queridos hermanos, también estamos hablando de uno de los símbolos cristianos por excelencia, que es la corona de Adviento. Y vamos a ir explicando cuál es el significado real de la corona de Adviento, ¿no? Y vamos a ir sustentando porque es importante tener la corona de Adviento en toda la Iglesia Católica, en este caso, ¿no? Y por qué es importante este símbolo religioso para nosotros los cristianos católicos. La corona de Adviento, queridos hermanos, tiene su origen en una tradición pagana europea en Alemania, que consistía en prender velas durante el tiempo de invierno para representar al fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros, esto es lo importante, hermano, escucha ahí, los primeros misioneros aprovecharon esta tradición pagana, o sea, los cristianos aprovecharon esta tradición pagana para evangelizar a las personas. Es decir, de lo pagano le dieron una interpretación cristiana católica. ¿Para qué? Para poder evangelizar. Qué importante es esto. Partían, dice, los cristianos de aquella época, partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. La corona está formada, hermanos, por una gran variedad de símbolos que lo vamos a ir explicando. La forma circular. El círculo es una figura geométrica perfecta, no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. De igual manera, nos recuerda la eternidad de Dios y nos hace pensar en los miles
de años de espera en el Mesías, desde Adán hasta el nacimiento de Jesús y actualmente en la segunda venida de Cristo que estamos esperando. Forma circular es una figura geométrica perfecta que es señal del amor de Dios, el amor de Dios a plenitud, que es eterno, sin principio y sin fin. Por eso es que la corona de Adviento tiene una forma circular, el amor de Dios. Qué importante que ese amor de Dios nos transforme, nos ilumine y nos guíe cada vez más por el camino del bien, hermanos. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra parte que tiene la corona de Adviento? Las ramas verdes. Verde, hermanos, es el color de esperanza y vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. Es esa esperanza que debemos tener, hermanos, que a pesar de que en la vida actualmente, relacionándolo a un aspecto ya propiamente humano, no nos esté yendo bien, tenemos que tener esa esperanza, tenemos que estar más cogidos de la mano de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que Él hará cosas increíbles, ¿no? Entonces, para poder vivir este tiempo de Adviento, según el significado de las ramas verdes, es el color de la esperanza y de la vida, que Dios quiere que esperemos siempre su gracia y Él nunca nos va a desamparar, hermanos. ¿Qué más? Las 4 velas nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado, que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, hermanos, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación, que iluminó todo el universo como las velas iluminan la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son 4 velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los 4 domingos de Adviento al hacer la oración de la familia. Estas 4 velas significan que nuestro Señor Jesucristo va iluminando a través de la historia de la salvación, nos va dando esa luz que no es otra cosa que el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Que Él viene y todo estaba en tinieblas y Él viene aquí a iluminarnos con esa luz perfecta, a decirnos a nosotros que también podemos vivir en esa luz, y Él nos pide que usted y yo seamos esa luz de Cristo. Y en este tiempo de Adviento también es importante, hermano. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento más tiene la corona de Adviento? Las manzanas rojas, hermanos, que adornan la corona, representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva, que trajeron el pecado del mundo, pero recibieron la promesa del Salvador universal. Manzanas rojas, símbolo del pecado que trajeron Adán y Eva. El listón rojo, representa nuestro amor a Dios y el amor que Dios nos envuelve, ¿no? Ese amor de Dios infinito, ese amor de Dios que quiere que a usted y a mí nos transformen, ese amor de Dios que nos quiere llenar de esa plenitud del amor de Dios, no solamente en ese tiempo de Adviento, hermanos, sino nos quiere llenar todos los días de nuestra vida. Yo te invito, hermano, a ti, que usted está viendo esta transmisión o que lo verá, que se deje llevar, que se deje llenar de ese amor de Dios, para que su vida sea diferente, para que usted sea un ser humano diferente, para que en su familia haya paz, haya amor, haya felicidad, para que Dios obre en su vida, obre en la vida de los demás por medio de su testimonio. Eso es lo que queremos, o que la iglesia y Dios pide que vivamos en este tiempo de Adviento. El Adviento y la Biblia, queridos hermanos, es importante que vayamos aclarando esto, porque hay muchos que dicen no, pero el Adviento es un tiempo litúrgico pero inventado por la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con la Biblia. Vamos a ir probando que sí tiene que ver con la Biblia, y quiero que usted que está ahí, hermano, los textos bíblicos que le voy a dar, usted los anote y usted los busque en la Biblia, para que usted se dé cuenta que este tiempo de Adviento fue importante y tiene un sustento bíblico también. Dice, en la Vulgata Latina se usa Adviento de 2 formas, hermanos, para referirse a la segunda venida de Cristo, que ya lo explicamos. Eso donde está en la Biblia, anote,
Mateo 24:36, Mateo 24:39, Primera de Corintios capítulo 15, verso 23, y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, y Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Todos esos textos mencionados hablan de la segunda venida de Cristo, que es una forma de adviento de la segunda venida de Cristo, que debemos también de estar preparados siempre para esa segunda venida de Cristo, que Él mismo nos los dijo. No sabe ni el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. La otra forma de adviento se refiere al anuncio de la venida del Mesías encarnado. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 24, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 52. ¿Qué más debemos de decir en todo esto, hermanos? Pero además también encontramos en la Escritura más casos de tiempos que eran sagrados para el pueblo de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar tiempos que eran sagrados para el pueblo de Israel. De la misma manera también para nosotros los cristianos, a través de los siglos, también tenemos ciertos tiempos que son importantes, como les mencionaba, ¿no? Este tiempo de Adviento, ¿no? Tiempo de Pascua, también, ¿no? El tiempo de Cuaresma, ¿no? Tiempo ordinario. Y estos tiempos también son importantes actualmente para los cristianos católicos, como también en el Antiguo Testamento eran también tiempos importantes para el pueblo de Israel. ¿Eso en dónde lo encontramos, hermanos? Que esos tiempos eran también sagrados, importantes para el pueblo de Dios. Anote usted que está ahí, hermanito. Levítico 23, del 23 al 27. Números 28, del 16 al 20. Y Nehemías capítulo 8, versículo del 9 al 10. Veamos, queridos hermanos, cómo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento tenía días consagrados a Yahvé. Y en esos días se recomendaba comer bien, y al que nada había preparado, darle una porción de alimentos, o sea, hacer buenas obras, y todos tenían que estar felices. ¿Acaso les pregunto algo, hermanos? ¿Acaso esto no es lo que hacemos en Navidad y en Adviento? ¿Acaso no nos preparamos de esa forma? ¿Acaso si sabemos o vemos que hay un hermano, una hermana necesitada, que está pasando un momento difícil en su vida, no solamente en la parte económica, sino en la parte personal espiritual, acaso usted, dígame usted, hermano, o mejor dicho, hermano, le hago esta pregunta y usted respóndale a Dios, ¿acaso usted no hace una obra de misericordia con ese hermano necesitado? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hacía esa celebración. Y en la Navidad, en el tiempo de Adviento, nosotros los cristianos católicos también hacemos este tipo de gestos como lo hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dicen, en Navidad el corazón de la gente se ablanda, y eso es cierto. Es por eso que en el texto de Nehemías, antes citado, es un reflejo, hermanos, de lo que para nosotros es el Adviento y la Navidad. Pero incluso podemos encontrar cómo el pueblo de Dios se preparaba para las fiestas sagradas. Voy a leer el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 14. Y dice de esta manera, hermanos: después prepararon la Pascua para sí y los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer holocaustos y grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijo de Aarón, ¿no? Prepararon, dice la Sagrada Escritura, para la Pascua entre sí los sacerdotes, ¿no? Estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer holocaustos y grasas. De la misma forma también los cristianos católicos nos preparamos para esa noche importante, para esa noche santa que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el que no conmemoramos un día, una fecha, sino el gran acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más, hermanos? Y en el Nuevo Testamento encontramos cómo los discípulos de Jesús también se preparaban con días santos. Mateo 26, 19. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon también la Pascua. En el Antiguo Testamento también los sacerdotes prepararon la Pascua. En el Nuevo Testamento los apóstoles hicieron lo que Jesús les había enviado. ¿Qué era lo que Jesús les había enviado? Una fiesta sagrada importante, preparar la Pascua. De la misma manera nosotros también nos preparamos para celebrar la
Navidad. La preparación para recibir a Jesús es tan importante que hasta en el Nuevo Testamento se nos dice, hermanos, que Dios mandó al pueblo un mensajero para que el pueblo se prepare. Esa palabra tiene que quedar, hermano, no solamente en su intelecto, en su cabeza, sino tiene que quedar en su corazón. Usted tiene la responsabilidad como cristiano, creyente, católico, de prepararse todos los días para este gran acontecimiento. Especialmente en este tiempo de Adviento, tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente. Ore, hermano, ore cada momento. Si tiene la oportunidad de ir a la Santa Misa, vaya. Si tiene la oportunidad de confesarse, hágalo. Si tiene la oportunidad de ir los jueves al Santísimo, vaya. Si tiene la oportunidad de hacer una obra de misericordia con algún hermano, algún prójimo que está necesitando, hágalo. Si tiene la oportunidad, en este caso, hermano, de visitar, no sé, algún indigente, alguna persona que esté en la cárcel, algún enfermo, hágalo. Si tiene la oportunidad de llevar a un sacerdote para estos hermanos, para que le dé el sacramento de la unción de los enfermos, hágalo. Es el momento oportuno. Prepárese, hermano, prepárese para ese acontecimiento del nacimiento de Jesús. Marcos 1, del 1 al 2. ¿Qué nos dice la Biblia, hermano, sobre esto que estamos tratando del Adviento? Comienzo de la nueva noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Si el pueblo de Dios, hermanos, tuvo que prepararse para recibir a Cristo, ¿por qué nosotros no hemos de hacer lo mismo? Es una buena pregunta, ¿no? Si el pueblo de Dios se preparó para recibir a Cristo, ¿por qué nosotros como cristianos no podemos hacer también para recibir a Cristo, ¿no? En esta celebración de la Natividad del Señor? También debemos hacerlo, también lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo por los siglos de los siglos, hermano. Podemos decir sin temor a equivocarnos, hermanos, que en Marcos capítulo 1, verso del 1 al 2, se anuncia el primer Adviento, la primera preparación que la iglesia tiene que hacer para recibir a Cristo. Recordemos que el profeta Isaías ya predijo que vendría Cristo y también enseñó al pueblo de Dios cómo debía prepararse para este acontecimiento. Decid a los cobardes de corazón: sed fuerte, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que va a venir a salvarnos. Isaías 35, verso 4. Esta invitación se hace cada vez más apremiante a medida que se acerca la Navidad, hermanos, enriqueciéndose con la exhortación a preparar el corazón para acoger al Mesías. Con todo esto comprobamos que al dedicar tiempo a prepararnos para recibir a Cristo, era algo normal en los relatos bíblicos. Es más, incluso hemos visto cómo el pueblo de Dios tenía sus fiestas y días santos. Eso es importante, queridos hermanos. Y para ir culminando esta pequeña explicación, catequesis sobre el tiempo de Adviento, quiero también sustentar un poco más sobre la corona de Adviento. ¿Ok? Para ello voy a mencionar ciertas cosas que son importantes, hermanos, que una vez más usted tiene que saber para que le pueda demostrar a los hermanos que no son católicos que todo lo que es la corona de Adviento, todos los elementos que participan en la corona de Adviento están sustentados en la Escritura. Algunos grupos protestantes y sectas suelen criticarnos por usar la corona de Adviento en nuestra casa, diciendo eso no es bíblico. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Sino que es algo heredado del paganismo y por tanto nos estamos paganizando, dicen ellos. Mi respuesta es: si San Pablo se hizo judío para ganarse a los judíos, 1 Corintios capítulo 9, versículo del 20 al 22, la iglesia de igual manera, para evangelizar al mundo, a veces ha tenido que usar elementos paganos y darles un sentido totalmente cristiano. Hoja de árboles y arbustos perennes, hermanos. Los pinos, acebos, tejos, con todas plantas cuyas hojas son perennes. Esto es, soportan el frío, no se caen, permanecen para siempre en algo. Estas hojas, hermanos, representan la inmortalidad y la vida eterna, la cual es Cristo mismo
vida, como nos dice San Juan capítulo 11, versículo 25, San Juan capítulo 1, versículo 4, San Juan capítulo 14, versículo 6, y a la misma vez también es la inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, y Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Pero también significa, queridos hermanos, estas hojas de árboles y arbustos, que nosotros, gracias a la venida gloriosa de Cristo, adquiriremos inmortalidad y vida eterna, como nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53 al 54, y Romanos capítulo 2, versículo 7, San Juan capítulo 5, versículo 24, y San Juan capítulo 6, versículo 40. La corona, hermanos, como yo lo había explicado anteriormente, y para reforzar un poquito más, es circular, ya que esto simboliza la eternidad de Dios, que no tiene principio ni fin, sino que es el alfa y el omega. La Biblia está muy clara en esto, donde nos dice que Dios es eterno. ¿Dónde está eso en la Biblia? Romanos 16, 26, Apocalipsis capítulo 1, verso 8, Apocalipsis 21, 6 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Las 4 velas, hermanos, simbolizan las 4 semanas de Adviento, partiendo de la idea de que Cristo, escuche bien, de que Cristo es la luz del mundo, y nosotros, usted y yo, debemos ser luz para el mundo, como está en San Juan capítulo 8, versículo 12, y Mateo capítulo 5, versículo 14. De esta forma se han distribuido las velas en diferentes colores, para que cada color le dé aún un significado más bíblico y puro. 3 velas de color púrpura, hermanos, que nos recuerdan la oración, la penitencia y los sacrificios. Importante en este tiempo de Adviento: oración, penitencia y sacrificios. El mismo Cristo fue vestido de púrpura en la pasión, como nos dice en Marcos capítulo 15, versículo 17, San Juan capítulo 19, versículo 5. Finalmente, hermanos, la última vela es rosa, que simboliza el gaudete semper in Domino. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 4, es decir, que significa esta palabra latina, regocijo en el Señor. Es el domingo de regocijo, de espera ansiosa y alegre la llegada del Señor Jesucristo. La rosa, hermano, la rosa representa esta alegría. Los cristianos verdaderos, auténticos, debemos estar siempre alegres. Salmo 69, 5, Salmo 99 del 1 al 2, siempre con regocijo, porque vino el Señor a salvarlos. Y eso es, queridos hermanos, lo que nosotros, la Iglesia Católica, la única Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, nos pide, nos invita a que podamos vivir este tiempo de Adviento de esta forma, en oración, en ayuno, en penitencia, ¿no? Poniendo en práctica principios morales, también principios espirituales, que vivamos la justicia, el amor al prójimo, la humildad, todo lo que el Señor nos vino a enseñar. La Iglesia nos pide que nos preparemos en este tiempo de Adviento, para que usted y yo, cuando llegamos a este día tan importante, que es el 24 de diciembre a las 12 de la noche, con un corazón lleno de amor, usted le diga al Señor: Señor, nace en esta noche en mi corazón, que ese pesebre humano, físico, sea mi corazón. Ven, Señor Jesús, quédate en mi corazón, para que a partir de ese momento yo sea un mejor cristiano, un mejor padre, una mejor madre, un mejor amigo, una mejor amiga, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor vecino, una mejor vecina. Y a partir de ese momento Dios transformará tu vida, queridos hermanos. Este pequeño compartir, hermanos, este pequeño tema ha sido preparado con mucho amor para cada uno de ustedes. Les envío muchas bendiciones a los hermanos que me han acompañado desde un momento. El hermano Gusdado, la hermana Tábata, bendiciones, la hermana Gilma Narcisa de Jesús, el hermano administrador Francisco Avelar, bendiciones, hermano, que Dios bendiga a su familia y bendiga a usted también, muchas bendiciones, hermano. Para la hermana Carmen Muñiz también, que ha estado ahí presente, para el hermano Germán Rodríguez y para la hermana
Norma López, esperando, hermanitos, que este video nos sirva para poder comprender un poco más sobre el sentido real del tiempo de Adviento. Hermanos, compartan este video para poder llegar a más hermanos, y les pido de manera encarecida que se suscriban a este foro tan lindo, tan hermoso, que en esta noche, por medio del administrador, el hermano Francisco Avelán, me ha permitido estar aquí y poder compartir este video. Que el Señor Dios Todopoderoso, hermanos, nos bendiga a todos, nos ayude a ser mejores cristianos, y que este tiempo de Adviento pues podamos llegar preparados para recibir ese gran acontecimiento que marcó un antes y un después, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor Jesús y la Virgen María derrame muchas bendiciones sobre usted, sobre su familia y sobre todas las familias del mundo. Y que este compartir haya sido, hermanitos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, hermanos.